Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Desde este domingo en adelante, por lo menos hasta mediados de octubre, vamos a volver a tener toda una serie de parábolas de nuestro Señor. Y como todas tienen una cosa en común, aparte de las que ya hemos hablado alguna vez de las parábolas, viene bien recordar una cosa que se va a repetir mucho en estas parábolas que vamos a tener estos días, porque nos van a servir, como siempre, para entenderlas y profundizar un poco más. ¿Sí? Como ya hemos dicho tantas veces, las parábolas no son simples cuentos con moralejas, es la manera que tiene Dios de expresarnos, de hablar de verdades sobrenaturales con cosas de este mundo. Y como eso es así, en las parábolas siempre vamos a encontrar algunas exageraciones. Y esta parábola y algunas de las que vienen luego, los próximos domingos, tienen muchas exageraciones. O más que exageraciones, podríamos pensar maneras de obrar de los personajes que no son los de una persona normal, que un ser humano no obraría de esa manera. Parece hasta casi irracional la manera en la que obran algunos de los personajes. Pero siempre ese personaje que parece obrar raro, en la parábola siempre es Dios. Y es para que nos demos cuenta cómo los pensamientos de Dios son muy distintos de los nuestros. Y en el caso de la parábola que acabamos de escuchar, podríamos decir que es como una explicación de lo que rezamos en el Padre Nuestro. Entonces, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. La primera lectura también nos hablaba de lo mismo, de lo importante que es dejar de lado el rencor, de cómo hay que aprender también a perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros. Pero con la parábola, nuestro Señor nos deja claro cuál es la razón por la cual hay que aprender a perdonar al prójimo.
Y como dijimos, la parábola tiene unas exageraciones muy interesantes. Lo primero que salta a la vista, si uno se detiene un segundo, lo primero exagerado que uno encuentra es la diferencia que hay entre las deudas. La deuda que tenía el siervo con su señor y la deuda que tenía el compañero con el otro siervo. El siervo al señor le debía 10.000 talentos. Un talento era como si fuera un lingote de metal precioso, pero bastante más grande. Solían ser alrededor de 60 kilos de metal, un talento. Y si uno supone que eran talentos de oro, este siervo, si debía 10.000 talentos, llevado más o menos a los números nuestros, este siervo estaría debiendo 16.000 millones de euros a su señor. Es una deuda impagable. Es imposible de pagar. Totalmente desproporcionada esa cantidad de dinero. En cambio, lo que le debía el compañero al siervo, eran solamente 100 denarios. El denario era el jornal de un obrero en la época de Cristo. Y también transformado a nuestros números serían aproximadamente 500 euros. Es totalmente desproporcionada la diferencia que hay entre la deuda del siervo con el Señor y la de los compañeros. 16.000 millones de euros contra 500. Entonces ahí ya nos está hablando que esta primer deuda que tiene el siervo con el Señor, hay algo más profundo detrás. Y la realidad es que esa deuda impagable es la deuda que contraemos nosotros cada vez que cometemos un pecado. Cualquier pecado, por más que sea pequeño, es una ofensa hecha a Dios. Y como es una ofensa hecha a alguien infinito, la deuda que uno contrae por el pecado, la ofensa hecha es infinita. Es imposible de pagar para nosotros. De eso está hablando Cristo en la parábola. La deuda está tan grande, son nuestros pecados, es la ofensa que uno le hace a Dios, por más que sea un solo pecado. Y se nota cómo las ofensas que nos hacen a nosotros no son nada en comparación a las ofensas que le hacemos a Dios. Si uno se pone a pensar, 16.000 millones de euros contra 500 euros no nos parece nada. Y esa es la realidad. Las ofensas que nos hacen a nosotros, alguien que me hizo algún daño, lo que sea, no es nada en comparación a un pecado. Y por eso tengo que aprender a perdonarlo. Entonces eso es lo primero que salta a la vista de exagerado de esta parábola y que ya nos da una idea de qué está hablando Cristo. Está hablando de lo infinito, de alguna manera, que son los pecados y de cómo las ofensas que nos hacen a nosotros no son nada. Pero sigue la parábola y este señor empieza a actuar de manera extraña. Es Dios mismo el que está poniéndose en ese personaje. El siervo le pide que le dé tiempo para pagar la deuda. Le dice, bueno, me debes 16.000 millones y quiero que me los pagues ahora. Y el siervo dice, no, espera, dame un tiempo, yo te la voy a pagar. Y el Señor se compadece y le perdona toda la deuda. Es una locura eso. Ningún ser humano hace eso. A lo sumo, supongamos un prestamista, si debemos esa cantidad de dinero, si se apiada, a lo sumo nos va a decir, bueno, está bien, te doy 10 años para pagarla, 20, que la paguen tus nietos, pero la deuda sigue. En cambio, este señor de la parábola, que es Dios, inmediatamente la perdona. Y el siervo no le había pedido que le perdone la deuda, le había pedido que le dé tiempo. Esto nos empieza ya a mostrar cómo es que funciona, por así decirlo, la misericordia de Dios. Cómo es que Dios tiene piedad de nosotros, cómo Dios se apiada de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros nos salvemos. Porque con solo pedirle tiempo para pagar la deuda, Dios, ya viendo ese arrepentimiento, directamente la perdona. Es la misericordia infinita de Dios. Así como son infinitas las deudas, la misericordia de Dios también es infinita.
Pero lo más interesante viene al final de la parábola, porque como escuchamos no termina allí. El siervo se encuentra con su compañero, no le perdona los 500 euros que le debía, los 100 denarios. El Señor se entera y vuelve a obrar de manera totalmente extraña, fuera de lo normal. Porque lo manda a buscar y le hace pagar la deuda. Lo entrega a los verdugos para que pague la deuda. Eso no existe entre seres humanos. Si alguien nos perdona una deuda, ya queda perdonada. No tiene posibilidad de venir a reclamarla. Supongamos que me encuentro a alguien bueno, un prestamista muy bueno. Bueno, le pedí dinero, me lo prestó, le digo, mira, dame tiempo, no, quédate tranquilo, no me lo pagues. Bueno, nos vemos, se acabó la deuda. Si ese prestamista viene luego a decirme, no, mira, esa deuda que te había perdonado, no, quiero que me la pagues. No, perdona, ya firmamos el contrato, tú me dijiste que estaba perdonada, no tengo por qué pagarla. Y sin embargo, este Señor de la parábola, que es Dios, obra totalmente de manera contraria. Al ver que el siervo no perdonó a su compañero, va y le cobra la deuda que le había perdonado. Esto también nos refleja cómo funciona justamente la misericordia de Dios, o cuál es la condición para que Dios sea misericordioso con nosotros, para que Dios nos perdone los pecados. Si yo no soy capaz de perdonar una ofensa tan pequeñita, estoy poniéndole barreras a la misericordia de Dios. Le estoy diciendo a Dios que no quiero que me perdone. Y si yo no quiero que venga a mí la misericordia de Dios, Dios no tiene otra opción que hacerme caer en su justicia. Y por eso le hizo pagar la deuda. El siervo no quiso la misericordia, entonces Dios no le queda otra que aplicarle la justicia. Por eso lo entrega a los verdugos hasta que pague la deuda. Sí, y se podría seguir profundizando mucho más en las parábolas. Como dijimos, son composiciones hechas por Dios mismo, que nos hablan de verdades sobrenaturales. Son profundísimas. Pero lo que nos tiene que quedar claro es cuán necesario es aprender a perdonar para que Dios nos perdone. Si no aprendemos a perdonar, no nos podemos salvar. Y estamos hablando hasta de rencores de los más pequeños. Habría que buscar hasta saber perdonar eso. Alguien que me dijo algo que no me gustó, que me hicieron un daño, o tal vecino que me cae mal, o tal otra cosa que yo me ofendí y no le quiero hablar. A esta persona tengo que aprender a perdonar. Si no, Dios no me va a perdonar. O al menos tengo que estar dispuesto a perdonar si no soy capaz de decirle a la persona que la perdono. O más cuando las ofensas tal vez me las hicieron y la persona jamás me va a venir a pedir perdón. No importa, yo tengo que estar igualmente dispuesto. Me hicieron daño. Y bueno, no puedo olvidar tal vez ese daño, porque los recuerdos son recuerdos, no se olvidan. Pero sí puedo dejar de lado la ofensa que me han hecho. Eso está en nuestras manos. Es parte de nuestra libertad, es parte de que somos semejantes a Dios, de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios puede perdonar los pecados, que son ofensas infinitas, nosotros también podemos perdonar las ofensas que nos hacen. Ciertamente que es difícil, pero si Dios no nos pide imposibles. Y es la condición, como dijimos, para que Dios nos perdone. Que María Santísima entonces nos dé a todos la gracia de aprender a perdonar, sabiendo que las deudas que tienen los demás con nosotros no son nada al lado de nuestros pecados contra Dios.